Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este video curso de diseñar un sistema de ventas en C# y SQL Server 2014. Recuerda que me puedes escribir a jcarlos.e7@gmail.com tus dudas, consultas o sugerencias. En este video vamos a trabajar ya con nuestra tabla trabajador. Y como vemos, nuestra tabla trabajador tiene los campos ID de trabajador, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, número de documento, dirección, teléfono, email, acceso, usuario y password. Vamos a crear las clases necesarias para poder dar mantenimiento a todos los trabajadores de nuestro sistema de ventas. Recordamos que estamos trabajando en programación 3 capas, donde el usuario se comunica con la capa presentación con la capa negocio, y la capa negocio hace lo mismo con la capa datos. La capa datos es la única que puede acceder a nuestros datos almacenados en un gestor de base de datos, en este caso SQL Server 2014. Vamos a seguir utilizando el código que hemos visto en los videos anteriores. Al final tendremos ya dentro de nuestra capa datos nuestra clase de trabajador, dentro de nuestra capa negocio nuestra clase N trabajador y dentro de nuestra capa presentación nuestro formulario FRM trabajador. Recuerda visitarnos en www.incanatoit.com. Nos ubicamos en SQL Server 2014 y lo primero que vamos a hacer es implementar nuestros procedimientos almacenados dentro de nuestra base de datos de ventas. Para eso voy a crear una nueva consulta y vamos a crear los procedimientos almacenados para mostrar, para buscar por apellidos, para buscar por número de documento, un procedimiento para insertar los trabajadores, otro procedimiento para editar los trabajadores y otro procedimiento para eliminar a los trabajadores. Iniciamos primero con el procedimiento para mostrar. Nos fijamos que esté seleccionada en la parte superior nuestra base de datos, que es DB Ventas, e iniciamos a crear nuestro primer procedimiento almacenado, en este caso create pros, le vamos a poner de nombre sp mostrar trabajador, y va a ser un simple select, en este caso top 100, para mostrar solamente los 100 primeros trabajadores, los 100 primeros registros, por ahora, por este momento. Asterisco para mostrar todas las columnas, y le digo que es de mi tabla trabajador. Debajo voy a hacer un order, en este caso un order by. Voy a ordenar por apellidos de manera ascendente. Ya tenemos nuestro procedimiento para mostrar los trabajadores. Voy a seleccionar el procedimiento, lo vamos a ejecutar y continuamos con el procedimiento para buscar por apellidos. Nuevamente, en este caso, create pros sp buscar-trabajador apellidos. Y debajo sí le voy a indicar una variable, en este caso va a ser el texto a buscar, que será el apellido, y va a tener hasta un máximo de 50 caracteres. ¿De qué tipo va a ser este procedimiento almacenado sp buscar trabajador apellidos? Pues voy a hacer un select, en este caso, asterisco de mi tabla from trabajador. Como bien vemos, aquí sí voy a mostrar todas las filas y todas las columnas con el asterisco. Debajo sí le aplico un filtro, le digo ¿dónde? Apellidos, porque voy a filtrar por apellidos, por eso se llama buscar apellidos. ¿Dónde? Apellidos, like. Inicie ¿con qué? Con la variable que estoy recibiendo de mi Visual Studio. Y después de esa variable puede ir cualquier otro carácter. Debajo le voy a indicar un order, en este caso un order by por apellidos, de manera ascendente. Y ya tenemos ahí nuestro procedimiento almacenado buscar apellidos. Recordemos que el campo apellidos lo voy a comparar con el texto que reciba y después del texto puede ir uno o varios caracteres. Ejecutamos hasta ahí nuestro procedimiento buscar por apellidos. Y continuamos ahora sí con el procedimiento para buscar por número de documento. Voy a copiar todo esto. Regresamos a buscar por número de documento. Lo pegamos. Y en este caso ya no va a ser buscar trabajador por apellido, sino buscar trabajador num-documento. Nuevamente declaro una variable llamada texto buscar. Muestro todas las filas y todas las columnas. Y ya no le digo que filtre por apellido, sino que filtre por el número de documento. Ya tengo mi procedimiento almacenado para buscar por número de documento. Voy a seleccionar todo, ejecutamos y ya estamos con nuestro procedimiento almacenado. Después continuamos con el procedimiento almacenado para insertar. En este caso es un create pros llamado sp insertar guión trabajador, y voy a declarar aquí una a una las variables. Empiezo primero por el id trabajador, que va a ser un campo de tipo int, y como el id trabajador es un campo autogenerado al momento de insertar, para mí va a ser como una variable de salida, va a ser un output. Después tenemos el nombre, que va a ser de tipo varchar,
Si ahora nos fijamos en DB Ventas, en la tabla trabajador, desplegamos las columnas, vemos que la columna nombre tiene un máximo de 20 y apellidos un máximo de 40. Entonces nombre máximo 20, después continúo con arroba apellidos, que tiene un máximo de 40. Continuamos después con la variable sexo. En este caso sexo va a ser un varchar 1. Continúo después con la variable fecha de nacimiento, que va a ser un date. Y nos fijamos en algo, la variable le he puesto fecha de nacimiento, pero el campo se llama fecha NAC. Esto para darse cuenta de que no tiene nada que ver el nombre de la variable con el nombre del campo. Pero sí va a tener mucho que ver cuando enviamos un valor a esta variable desde Visual Studio. Eso lo vamos a ver más adelante. Después de la fecha de nacimiento voy a declarar también el número de documento, que va a ser un varchar 8, como vemos. Continuamos después con la dirección, que va a ser un varchar 100. Continúo luego con el teléfono, varchar 10. Continúo después con el email, que va a ser un varchar 50. Continúo después con el acceso que va a tener dicho trabajador al sistema, que va a ser un varchar 20. Y continúo después con la variable usuario, donde estará el nombre de usuario con el que ingresará este trabajador al sistema. En este caso va a ser un varchar 20. Continúo después con el password, que va a ser un varchar 20 también. De esta manera le digo que trabaje mi procedimiento almacenado. Va a ser un insert into de mi tabla trabajador y va a afectar a las siguientes columnas o campos. El id de trabajador, como es autonumérico, no lo va a afectar, así que empezamos desde el campo, en este caso nombre. Continúo después con el campo apellidos, continúo después con el campo sexo, continúo después con el campo, en este caso el campo se llama fecha NAC. Continúo después con el campo número de documento, continúo después con el campo dirección, continúo después con el campo teléfono, email, acceso, usuario y finalizo con password. De esa manera tengo ya todos los campos. ¿Y qué valores le voy a enviar? Pues fácil, a mi campo nombre le voy a enviar el arroba nombre, a mi campo apellidos le voy a enviar el arroba apellidos, en el mismo orden que aparece. Después al campo sexo le voy a enviar lo que tengo almacenado en mi variable sexo. Al campo fecha NAC le voy a enviar lo que tengo almacenado en mi variable, en este caso fecha de nacimiento. Voy a almacenar en el campo número de documento lo que tengo almacenado en la variable número de documento. Tiene que coincidir, nombre, primero está nombre, apellidos, primero está apellidos y así. Después del número de documento continúo con la dirección. Después continuamos con el teléfono. Después con el email. Después con el acceso. Después tenemos el usuario y al final tenemos el password. De esta manera tenemos nuestro procedimiento insertar. Voy a seleccionar todo el procedimiento insertar. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a ejecutar. Debajo nos aparece comando completado satisfactoriamente. Continuamos después ya con nuestro procedimiento editar. En este caso creamos nuestro procedimiento create pro, se va a llamar sp editar-trabajador y vamos a declarar nuevamente las variables. Como las variables ya las tenemos en la parte superior, voy a copiarlas nada más todas. Desde el id trabajador las empezamos a copiar y las vamos a pegar en nuestro procedimiento almacenado editar. Con la única diferencia que el id trabajador ya no va a ser una variable de salida, sino va a ser una variable, en este caso, de entrada también y espera recibir un parámetro. ¿De qué manera va a funcionar nuestro procedimiento almacenado editar trabajador? Pues va a ser un simple update de mi tabla trabajador y vamos a ir enviando a cada campo uno a uno los valores. Primero en el campo nombre voy a enviar lo que tengo en mi variable nombre. En mi campo apellidos lo que tengo en mi variable apellidos. En el campo sexo lo que tengo en mi variable sexo. En mi campo fecha NAC lo que tengo en la variable fecha de nacimiento. En la variable número de documento lo que recibimos en la variable número de documento.
Continuamos después con nuestro campo dirección, le vamos a enviar lo que recibamos en la variable dirección. En el campo teléfono lo que tengamos almacenado en nuestra variable teléfono, y recordemos que todos los valores que van a almacenar nuestras variables serán enviados desde Visual Studio, desde nuestra aplicación hecha en el lenguaje de programación C#. Después del teléfono también le enviamos al campo email lo que recibamos en nuestra variable email. Al campo acceso lo que recibamos en nuestra variable acceso. Campo usuario igual. Y para finalizar al campo password lo que recibamos en nuestra variable password. De esa manera, pero no vamos a modificar todos los campos, sino tenemos que ponerle un filtro. Le decimos donde el ID de trabajador es igual al ID de trabajador que vamos a recibir desde nuestra aplicación en Visual Studio. Tenemos hasta ahí nuestro procedimiento de editar. Seleccionamos hasta ahí todo nuestro procedimiento y lo ejecutamos. Para finalizar ya continuamos con nuestro procedimiento almacenado de eliminar. En este caso va a ser un create pros que se va a llamar sp eliminar -trabajador, y vamos a declarar una única variable que va a ser el ID trabajador que queremos eliminar. Y simplemente vamos a hacer un delete from de mi tabla, en este caso trabajador. Y le decimos donde el ID trabajador que queramos eliminar va a ser igual al ID trabajador que tengamos almacenada en nuestra variable ID trabajador. Seleccionamos hasta ahí nuestro procedimiento eliminar y ejecutamos. Ya estamos con todos nuestros procedimientos almacenados. Recordemos que los procedimientos almacenados se guardan en nuestra carpeta programación y después en nuestra carpeta procedimientos almacenados, como vemos ahí. Nos ubicamos ahora sí en Microsoft Visual Studio y lo que vamos a hacer es implementar nuestra clase de trabajador dentro de nuestra capa datos. Para eso voy a hacer clic derecho sobre capa datos, agregar y después clase. Vamos a agregar una clase que se va a llamar en este caso de trabajador. Nos aparece nuestra clase y lo que voy a hacer es voy a hacer un using, en este caso system.data, para poder utilizar ciertos tipos de datos, y un using system.data.sql SQL client para poder comunicarnos con SQL Server. Debajo vemos que nuestra clase está de modo privada. Vamos a hacer que sea una clase pública. Para eso escribimos la palabra public delante y ahora ya es una clase pública. Dentro de nuestra clase que ya es pública vamos a declarar las variables. Y recordemos que estamos declarando una variable por cada campo que tiene nuestra tabla en la base de datos. En este caso la tabla de trabajador, vamos a declarar una variable por cada campo que tenga la tabla de trabajador en mi base de datos de ventas. Para eso la voy a declarar de manera private. ¿Por qué de manera private? Porque luego vamos a encapsular dichas variables para tenerlas protegidas. Vamos a declarar una variable de tipo int y se va a llamar id trabajador. Esta variable private id trabajador la vamos a encapsular. Voy a hacer clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos y aplicamos. Después del id trabajador voy a declarar otra variable de tipo private. Se va a llamar en este caso _nombre. Y hacemos lo mismo, encapsulamos, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Luego tenemos private string, continuamos con los apellidos. Y lo mismo, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Continuamos después, private nuevamente string, en este caso va a ser la variable sexo. Clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Continuamos después, en este caso ya con private, ya no va a ser un string, sino va a ser un datetime para la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, clic derecho, refactorizamos, encapsulamos, aceptamos, aplicamos. Continuamos después de la fecha de nacimiento con el número de documento, en este caso va a ser un private string -num documento. Y lo mismo, encapsulamos el campo, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Continuamos después con private string dirección y lo mismo, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Continuamos después de la dirección con private
string, en este caso teléfono, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos y aplicamos. Después del teléfono continuamos con el email, private string, en este caso guión bajo email, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Continuamos después del email con el acceso que va a tener el usuario y esto me va a permitir controlar las opciones de menú. Así que private string guión bajo acceso, clic derecho, refactorizar campo, encapsular campo, aceptamos y aplicamos. Recordemos que este campo, esta variable está de manera privada, pero su propiedad que está de manera pública tiene dos métodos. Un método get para obtener el valor que tiene almacenado esta variable y un método set para almacenar un valor en dicha variable. Después continuamos con private, en este caso string, ya no con acceso sino con usuario. Y lo mismo, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos y aplicamos. Continuamos después con private string-password. Y lo mismo, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Y para finalizar, como estamos trabajando también con una búsqueda, declaramos la variable texto buscar. De ese modo hacemos clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Tenemos por una parte las variables y debajo tenemos sus propiedades. Debajo de las propiedades, al final de todas, voy a empezar a declarar que los constructores. Y recordemos que declaramos dos constructores. Un constructor totalmente vacío, que no recibe ningún parámetro. Y un constructor que sí recibe, en este caso, todos los parámetros para poder crear los objetos teniendo en cuenta las variables y las propiedades. Entonces, este constructor que sí recibe todos los parámetros, le vamos a indicar uno a uno los parámetros. El primer parámetro, el id de trabajador, que es de tipo int. Después tenemos un parámetro string, que es el nombre. Después tenemos otro parámetro string, que son los apellidos. Después tenemos otro parámetro string, que es el sexo. Después tenemos ya un parámetro de tipo datetime, que es la fecha de nacimiento. Después tenemos el número de documento, que también es un string. Después tenemos la dirección, después tenemos el teléfono, string teléfono. Después tenemos el email del cliente, después tenemos el acceso. Después tenemos el usuario para que se loguee y tenemos su password para que se loguee al sistema. Y como estamos trabajando con búsquedas, tenemos un último parámetro que es el texto a buscar. Dentro ya del constructor que recibe todos los parámetros, vamos a enviarle cada parámetro a su respectiva propiedad, ya que cada propiedad está encapsulando dichas variables. Entonces digo this punto a mi propiedad id trabajador, le envío el parámetro id trabajador. A mi propiedad nombre le envío el parámetro nombre. A la propiedad apellidos le envío el parámetro apellidos. A la propiedad sexo le envío el parámetro sexo. Recordemos que el final de cada línea es un punto y coma. Aquí nos ha pasado una coma. Después this punto fecha de nacimiento le envío la fecha de nacimiento. Tenemos después a la propiedad número de documento le envío el número de documento. A la propiedad dirección le envío el parámetro dirección. A la propiedad teléfono le envío el parámetro teléfono que recibe este constructor. A la propiedad email le envío el email parámetro que recibe este constructor. También tenemos la propiedad acceso, le voy a enviar el acceso que recibo por parámetro. Tenemos el usuario, le envío el usuario que recibo por parámetro. A la propiedad password le envío el password que recibimos por parámetro. Y a la propiedad texto buscar le envío el texto buscar que recibo por parámetro. Recordemos que estas son las propiedades
Y estos son los parámetros que está recibiendo el constructor, como bien vemos aquí. Después ya de los constructores, como bien vemos, vamos a implementar los métodos para poder insertar, editar e eliminar. Como estos métodos ya los tenemos implementados en la clase de cliente, lo que voy a hacer es traerlos de la clase de cliente, pegarlos aquí para de esta manera aumentar la velocidad con el que vamos desarrollando este curso para que no sea tan pesado y no demore tanto tiempo. Así que voy a ir a la clase, en este caso de cliente, voy a hacer doble clic en la clase de cliente y vamos a copiar todos los métodos. Desde el método insertar, vamos a copiar el método insertar, copiamos también el método editar, copiamos también el método eliminar, el método mostrar, el método buscar nombre y el método buscar por número de documento. Vamos a copiar todos esos métodos, control C para copiarnos, nos regresamos a la clase de trabajador y vamos a pegar aquí los métodos para editarlos y adecuarlos a nuestra clase de trabajador. Subimos hacia la parte inicial hasta el método, en este caso insertar, y empezamos a modificarlo. Ya no voy a recibir de la clase de cliente, sino en este caso de la clase de trabajador, y voy a crear un objeto llamado trabajador. Debajo vamos a llamar a qué procedimiento almacenado, al procedimiento almacenado sp insertar trabajador, y vamos a trabajar con qué primer parámetro, con el parámetro par id trabajador. Vamos a copiar todo este parámetro, vamos a pegarlo aquí. De esa manera, ¿con qué campo se va a comunicar este parámetro? Con el campo id trabajador de mi procedimiento almacenado sp insertar trabajador. Vemos que es una variable de salida, es un parámetro de dirección output, ya que este campo es autogenerado. Después recordemos que tenemos el nombre, en este caso nada más cambiamos el objeto, que ahora ya no es cliente sino es trabajador. Después tenemos los apellidos, hacemos lo mismo, cambiamos el nombre del objeto, que en este caso es trabajador. Después de los apellidos recordemos que tenemos el sexo. Lo único que hacemos es, ya no es el objeto cliente sino es el objeto, en este caso trabajador, y es su propiedad sexo, y este valor almacenado en esta propiedad lo vamos a enviar aquí, lo vamos a enviar al parámetro @sexo. Voy a ponerle una medida a este parámetro, ya que no es 50 sino es 1. Igual apellidos no es 50 sino es 40. Y también en la parte superior nombre no es 50 sino es 20. Continuamos después de sexo con fecha de nacimiento. Y en fecha de nacimiento llamamos al objeto nuevamente trabajador. Si bien vemos, estamos declarando la fecha de nacimiento como un varchar, pues no va a haber ningún tipo de problema, ya que en el procedimiento almacenado convertimos ese varchar a un datetype y lo almacenamos en SQL Server. Recordemos que ya no estamos trabajando con el tipo de documento. Voy a suprimir porque ya no tenemos tipo de documento en trabajador, ya que todos los trabajadores tendrán un mismo tipo de documento, que será en este caso su DNI. Después tenemos el número de documento, y el número de documento nuevamente lo obtenemos de mi objeto trabajador y de su propiedad número de documento, y ese número de documento lo vamos a enviar aquí al parámetro @número de documento de mi procedimiento almacenado insertar trabajador. Continuamos después con la dirección y lo mismo, el objeto es trabajador. Después continuamos con el teléfono y su objeto en este caso es trabajador también. Para enviar el teléfono, recordemos que después de teléfono tenemos el email. Modificamos también aquí, en este caso es el objeto trabajador. Y después de email tenemos los demás parámetros, que son acceso, usuario y password. Voy a copiar este parámetro de email, lo vamos a copiar y vamos a agregar los demás parámetros. ¿Qué parámetro continúa después del email? Tenemos el acceso, para controlar los accesos al sistema, los accesos de menú. Y vamos modificando, en este caso parámetro acceso, parámetro acceso, parámetro acceso aquí también. Recordemos que este código lo hemos visto de manera detallada en el video número 3 y 4. Ahora la variable que estamos llamando en el procedimiento almacenado es la variable acceso. ¿Y este acceso de dónde lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener de mi objeto trabajador y de mi propiedad acceso, que hace un llamado a la variable acceso de la clase de trabajador. Después recordemos que tenemos también que enviar otro parámetro a nuestro procedimiento almacenado, que es el usuario. Entonces declaramos nuevamente otro parámetro llamado usuario.
Vamos a copiar este parámetro, lo vamos a ir indicando uno a uno. Parámetro usuario, también parámetro usuario tiene un tamaño. Parámetro usuario le vamos a enviar un valor y ejecutamos el comando enviando el parámetro usuario. Recordemos que la variable es usuario en mi procedimiento almacenado de insertar trabajador. Y este usuario lo vamos a obtener de la propiedad usuario de mi objeto trabajador, que es una instancia de la clase de trabajador. Después del usuario, recordemos que tenemos también el password. Vamos a copiar este parámetro para indicarle como siguiente parámetro el password. Recordemos que este parámetro password lo vamos a ir indicando una a una sus características, un tamaño, le vamos a dar también un valor y al final al comando que se ejecuta le enviamos este parámetro. ¿A qué variable va a modificar este parámetro? A mi variable password de mi procedimiento almacenado. ¿Qué valor le voy a enviar? De mi objeto trabajador, su propiedad password. Finalizando de este modo ya nuestro método insertar. Continuamos entonces con nuestro método, ahora sí ya, editar. Recordemos que el método editar, lo mismo, hace una instancia a la clase de trabajador y crea el objeto trabajador. ¿A qué hace referencia debajo? ¿A qué objeto de mi base de datos? Al objeto de mi base de datos llamado editar trabajador y le envía como primer parámetro el ID trabajador para indicarle qué trabajador deseo modificar. Vamos a modificar este parámetro con cada una de sus características, su nombre del parámetro, el tipo del parámetro, el valor del parámetro y al momento de enviarlo al comando. Y ahora sí, ¿a qué objeto hacemos referencia? Al objeto trabajador y a su método ID trabajador para obtener un valor de ese parámetro. Y recordemos que le enviamos a la variable ID trabajador de nuestro procedimiento almacenado. Debajo las demás variables, nombre y todo lo demás, ya las tenemos en nuestro método insertar, así que las voy a eliminar todas hasta nuestro parámetro email. Vamos a suprimir y las vamos a obtener desde nuestro método insertar. Vamos a copiar de nuestro método insertar desde el parámetro nombre. Copiamos desde el parámetro nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, número de documento, dirección, teléfono, email, acceso, usuario y password. Copiamos hasta ahí todos los parámetros y los vamos a pegar justo debajo de nuestro parámetro ID trabajador. Antes de continuar voy a revisar hasta aquí si el método insertar y editar están todos correctos. Subimos hasta el método insertar y vamos a ir revisando uno a uno los parámetros para no tener después errores. Tenemos ID trabajador aquí, nombre, parámetro nombre. Continuamos con apellidos, lo mismo, parámetro apellidos, apellidos. Lo mismo para sexo, fecha de nacimiento, número de documento también está bien, dirección lo mismo. Igual para teléfono, email, pero hay un problema aquí con acceso. Estamos enviando un valor, en este caso debería ser el parámetro acceso. Solucionamos este error para después no tener ningún inconveniente. Como hemos copiado, también este va a ser el mismo error que va a tener nuestro método de editar, así que cambiamos también el editar para el parámetro, en este caso, acceso. Tenemos de esa manera ya, y ahora sí recién hemos finalizado nuestro método insertar y editar. Continuamos con nuestro método eliminar, en este caso el método eliminar, lo mismo, hace una instancia a la clase de trabajador y crea el objeto llamado trabajador. ¿Y a qué objeto de la base de datos va a llamar? A mi procedimiento almacenado de eliminar trabajador. Debajo declaro nuevamente un parámetro llamado ID trabajador. Y vamos especificando uno a uno los parámetros. Par ID trabajador y aquí también par ID trabajador. ¿A qué variable vamos a llamar? A mi variable ID trabajador de mi procedimiento almacenado eliminar trabajador. ¿Qué valor le vamos a enviar? El valor que voy a tener en mi objeto trabajador en su propiedad ID trabajador. De ese modo, continúo bajando y me ubico ya en mi método mostrar. Mi método mostrar lo único que va a hacer es crear un data table. En este caso el data table se va a llamar trabajador.
Voy a llamar a qué procedimiento almacenado, voy a llamar a mi procedimiento almacenado mostrar trabajador. Finalicé hasta ahí con mi método mostrar. Continúo bajando y esta vez voy a modificar mi método buscar por apellidos. ¿Qué hago en mi método buscar por apellidos? Lo único que voy a hacer es nuevamente hacer una instancia a mi clase, en este caso de trabajador, y crear un objeto llamado trabajador. Nuevamente creo el data table, que también se va a llamar trabajador en este caso, y hago un llamado aquí a mi método sp buscar trabajador apellidos. Buscar trabajador apellidos. Debajo creo el parámetro texto buscar, me comunico con la variable arroba texto buscar del procedimiento almacenado buscar trabajador apellidos y le indicamos que el valor que le vamos a enviar a ese parámetro, que es texto buscar, que se comunica con la variable texto buscar del procedimiento almacenado buscar trabajador apellidos, lo tenga desde el objeto, en este caso trabajador, y de su propiedad texto buscar, que encapsula la variable guión bajo texto buscar. Continúo después en este caso con el método para buscar ya trabajador, pero por su número de documento. En este caso creo una instancia nuevamente a la clase de trabajador y voy a crear un objeto llamado trabajador. Voy a crear un data table, en este caso, que se llame trabajador, y me voy a comunicar con qué procedimiento almacenado, con el procedimiento almacenado sp buscar trabajador por número de documento. Nuevamente envío el parámetro a la variable arroba texto buscar. ¿Y qué parámetro le voy a enviar o qué valor? Le voy a enviar el valor que tengo en mi objeto trabajador y en su propiedad texto buscar. Hasta ahí he finalizado ya con mi clase de trabajador. Vamos a guardar nuestro proyecto. Vamos a ir a la opción ver lista de errores y vemos que no tenemos ningún error.